Mi querido Sósimo, ustedes están siguiendo en cobertura especial lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Están, como prácticamente todos, intentando entender un conflicto pues ancestral, que es político, que es étnico, que es religioso, que es cultural y que tiene al mundo pues prácticamente en vilo. Me refiero al conflicto entre Palestina e Israel. Así es, Luis Guillermo, pues se trata de un tema que genera mucha tristeza, pero también mucha indignación. Es un tema que es complejo, por supuesto que es complicado, ya lo dices, son muchas décadas, y si nos vamos a la historia, pues incluso hasta siglos de confrontación ahí en esta parte de Oriente Medio, pero centrémonos en lo que ha ocurrido en las últimas décadas y lo que está ocurriendo hoy allá en Israel y Palestina. Me parece, Luis Guillermo, que se trata pues de un genocidio en curso, de un genocidio que incluso está contando con el aval del grueso de la comunidad internacional. Hemos escuchado a el primer ministro de Israel prácticamente ordenar crímenes de guerra sin que el mundo se asombre por ello, sin que prácticamente alguien cuestione, por ejemplo, el bombardear a edificios, el bombardear barrios civiles. Imaginemos esta orden, si viniera de algún otro actor, me parece que el mundo pegaría el grito en el cielo, pero esto que se está anunciando, prácticamente una tierra arrasada, está ocurriendo en estos momentos, y el mundo está guardando silencio. El mundo ha atinado solamente a decir que la paz, que hay que abogar por la paz, algunos, otros incluso condenando solamente a Hamas por esta guerra, cuando me parece que hay muchas responsabilidades del lado israelí. Y me parece, Luis Guillermo, que lo más triste son las ya pues miles de personas civiles muertas, y dentro de ellas decenas de mujeres, niños y ancianos palestinos que están siendo, pues sí, víctimas de estos bombardeos. Un tema muy complejo, Luis Guillermo, pero a mí me gustaría detenerme en algo. Quien está violando el derecho internacional desde hace 70 años es Israel. Hay resoluciones claras de la ONU, porque uno podría decir, bueno, eso según quién. Bueno, pues me voy a permitir leer nada más la resolución 242 de la ONU, que fue adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, y dice que la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio pasa, y lo digo de manera textual, literal, por la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente conflicto, y el respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada estado de la región y su derecho a vivir en paz dentro de sus fronteras. Pues después de esto, el ejército israelí no solamente no regresó a las fronteras previas a este conflicto, sino que avanzó y ha reducido hoy a Gaza y a Cisjordania a dos pequeños manchones dentro de lo que ya ellos se han apoderado como territorio israelí. Entonces me parece importante pues también dar a conocer esta visión que muchas veces está fuera del grueso de los medios de comunicación, pero sí señalar que quien tiene, me parece, la principal responsabilidad en esta guerra pues es el Estado israelí. La postura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Sósimo, ha sido señalada por muchos medios occidentales como una postura de defensa del derecho de Israel a defender sus fronteras. Y la pregunta es, ¿cuáles son las fronteras de Israel? Y ese parece ser pues el centro del conflicto, una circunstancia que en algunos casos puede ser leída como pues un abuso por parte de los gobiernos israelíes, o por un abuso de la comunidad internacional que cierra los ojos ante los constantes avances territoriales israelíes en lo que tendría que ser el territorio palestino. Pero parece que es un conflicto
donde pues no hay malos para la comunidad internacional, no hay bombas para la comunidad internacional, excepto aquellas que lanza el grupo palestino Hamas. Es que es impresionante asistir a tal nivel de ceguera a veces y inducida. Tendríamos que señalar algo también, Luis Guillermo. ¿Por qué los gobiernos poderosos se ponen del lado del poderoso, en este caso que es Israel? Pues tendríamos que señalarlo. Pues la comunidad judía es de la más poderosa que puede existir en cualquier país. Son personas con mucho dinero, con mucha capacidad de influencia, y en ese sentido prácticamente pues hacen acallar las demás voces, porque es muy claro el asunto. El poderoso aquí, el abusador, es el Estado israelí. El Estado israelí cuenta con el tercer ejército más poderoso del mundo, solamente detrás de Estados Unidos y de Rusia. El ejército israelí es el tercer ejército más poderoso del mundo. ¿Y frente a quiénes se enfrentan? Frente a formaciones guerrilleras que ni siquiera logran constituir un ejército regular de Palestina. Estamos hablando de Hamas, en su momento de Al-Fatah, o de algunas otras formaciones que ni siquiera constituyen un ejército palestino, de un Estado palestino. Claro. Entonces, es una lucha desigual. Es una lucha totalmente desigual. Entonces, que vengan a decirnos, es que la cantidad de misiles, pues si les podemos llamar misiles, y si no es que son cohetes en realidad, que mandó, pues sí, y que tienen su capacidad de fuego y que también generan muertes, por supuesto, pero no podemos nosotros comparar esa capacidad de fuego que pueda tener Hamas con la capacidad de fuego que tiene Israel. O sea, Israel tiene arma nuclear, Israel ilegalmente, porque hay que recordar que solamente son 5 países los que legalmente pueden tenerlo, también una situación muy, pues muy rara del propio derecho internacional que nos hemos dado como humanidad, pero bueno, Israel tiene una capacidad impresionante de espionaje. Hay que recordar, pues Pegasus, ¿de dónde viene? Precisamente, ¿quién lo desarrolla? Lo desarrolla precisamente el Estado israelí. Entonces, en ese sentido, se trata de una lucha totalmente desigual. Y además, cuando ha pasado ya algo, Luis Guillermo, cuando estos territorios de los palestinos han sido ya reducidos a su mínima expresión, diariamente hubiéramos podido ver antes de este conflicto cómo trascabos conducidos por integrantes del ejército israelí iban a tirar casas, a tirar barrios de civiles palestinos y empezar a empujarlos a estas zonas. Prácticamente estamos hablando de apartheid. Eso es en lo que se ha convertido ya todo este territorio. Apartan a los palestinos a unos reductos ya muy localizados en Gaza, en Cisjordania, pero prácticamente les han arrebatado ya el territorio. Ahora que ellos, en esta práctica, no sé si sea el último grito que esté dando el pueblo palestino con esta incursión que hicieron, pues vemos entonces la respuesta de Israel. Lejos de que la comunidad internacional se pregunte, a ver, ¿por qué Israel está fuera de sus fronteras, que marca la propia resolución de la ONU? No, inmediatamente, supuestamente cerrando filas ante el terrorismo de Hamas, cerrando filas con Israel, asusando más la guerra, cuando lo que tendría que estar haciendo hoy la comunidad internacional es obligar a las dos partes a sentarse, a parar la guerra, a parar este genocidio, porque ahorita vemos esta respuesta ya de Israel que desproporcionada, que ya ha generado pues cientos de muertes civiles. Y lo que viene, ya dijo Netanyahu que no van a parar, que van a terminar esta guerra y que van a borrar a Hamas de la faz de la tierra. Cuando él dice borrar a Hamas de la faz de la tierra, pues está diciendo borrar de la faz de la tierra prácticamente a Palestina. Y no porque Palestina sea toda Hamas, pero ellos así lo ven, como un símil, una equidad en ese sentido. Entonces me parece, Luis Guillermo, que la humanidad, hoy el mundo, está asistiendo a un genocidio, incluso hasta televisado, y prácticamente no se está haciendo nada. ¿Qué te dice la comunidad internacional, mi querido Sósimo, cuando vemos los principales monumentos, las principales edificaciones de Occidente iluminadas con la bandera israelí, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en América Latina incluso,
monumentos, edificios simbólicos del mundo, todos pues solidarizándose con el pueblo israelí y prácticamente nadie señalando la circunstancia del pueblo palestino. Sí, es parte de esta indignación, decíamos, que genera, porque, pues sí, cada quien puede apoyar, digamos, la posición que considere. Aquí el asunto es que hay una propaganda, una maquinaria de propaganda muy bien aceitada, muy importante, que no solamente pasa por Israel, sino por Estados Unidos, por Europa. Decíamos, los grandes intereses económicos que tienen las comunidades judías en cada país, y me parece que eso es lo que anima esta supuesta solidaridad. Yo creo que muchos que se han incluso solidarizado con Israel ni siquiera saben exactamente de qué va el conflicto, con qué se están solidarizando. Me parece que es muy claro que el Estado israelí, porque también habría que señalar, no es la propia población israelí, también, por supuesto, que hay que solidarizarse con las propias víctimas israelíes de este conflicto. Yo no estoy metiendo en el mismo caso, en el mismo saco a todos, creo que eso es importante señalarlo. A quien estamos criticando de manera clara, contundente, es al Estado israelí, que es el poderoso, el tercer ejército más poderoso del mundo, que está bombardeando en estos momentos a poblaciones civiles de Palestina bajo el pretexto de que previamente fueron atacados. Sí, nos solidarizamos también con las muertes civiles israelíes, también son absurdas esas muertes. Aquí el asunto es de que hay una política de Estado que está provocando este conflicto. El gobierno israelí ultraderechista, profundamente anti-árabe, está generando también esta situación. No habría una respuesta de Hamas y de cualquier otra formación palestina si no los hubieran metido ya prácticamente a reductos, a apartheid, como está ocurriendo. Entonces, y me parece que no tendría ningún tipo de autoridad moral, en este caso Hamas o cualquier formación en Palestina, de lanzar un ataque si hubiera pues un diálogo, si la comunidad internacional volteara a ver cada que están tirando barrios civiles palestinos, cada que Israel tira barrios civiles palestinos. Entonces, me parece, Luis Guillermo, que poco abona también la posición de estos liderazgos en Europa y en Estados Unidos. Ha sido más sensata la propia posición de China, donde China ha llamado pues al diálogo y a que ambas partes cesen el fuego y entonces sí se metan a discutir qué es lo que está pasando en Oriente Medio.